Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta comunidad llamada Gorila, que la intención es sencilla, es simplemente poder acercarse a ustedes de manera más lúdica y más entretenida de un rubro tan técnico, tan duro, que es el izaje y la seguridad industrial en general. Por lo tanto, quédense para ver todo el material. Mi nombre es Sergio Jelincic y el día de hoy vamos a hablar de las slingas cadena Gorila, en este caso, grado 8. Por lo tanto, hay un par de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es una slinga de cadena? ¿Para qué sirve? ¿Dónde es recomendable utilizar este elemento? Y lo que no se debe hacer nunca al momento de utilizarla. Como también saber, obviamente, qué hace distinto a Gorila frente a sus competidores. Y por último, algunos criterios y consejos prácticos de cómo inspeccionar. Pero antes de contarte todas estas respuestas, te invito a que te puedas suscribir y sigas este canal que día a día sigue creciendo. ¿Qué es este elemento? Este elemento es un producto más de la categoría de slingas. En este sentido es una slinga de cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que es un elemento que tiene distintas piezas, como por ejemplo ganchos, cadena, conectores y un eslabón. Este tipo de elemento tú lo puedes ver de distintas maneras, como por ejemplo de un ramal hasta 4 ramales, como también en algunos otros formatos, como tipo canasta o sin fin. Este producto en particular tiene muchas bondades, como por ejemplo, tal como mencioné, puedes tú trabajar en ramales desde 1 hasta 4 ramales, llegando incluso a trabajar hasta 80 toneladas, con un factor de 4:1. Y esto es súper importante destacar, que al menos en estos elementos que se encuentran acá, nosotros nos encontramos amparados bajo dos normativas. Por un lado, la norteamericana, la ASME 30.9, y también la EN 818, que es una norma europea. Ambas normas tienen un factor de seguridad de 4:1. Ahora bien, ¿dónde ustedes pueden utilizar este elemento? ¿Dónde se puede ver mucho el uso de ellos? Normalmente estos elementos se ven enfrentados a situaciones de borde o de estrés, donde son situaciones críticas o de mucha temperatura, como que, por ejemplo, tú esto lo puedes ver, por ejemplo, en construcción, donde realmente los productos no se cuidan mucho, en maestranzas y por sobre todo también en fundiciones. ¿Por qué en fundiciones? Porque la cadena de acero tiene una gran tolerancia a la temperatura, donde tú puedes llegar a trabajar incluso hasta, si mal no me equivoco, 204 grados Celsius. Superando los 200 grados Celsius, tienes una reducción temporal de la capacidad de carga. Cuando llegas a 204 grados Celsius, tienes una baja en la capacidad de carga temporal del 10%. Cuando tú superas una temperatura de 534 grados Celsius, tienes que dar de baja inmediatamente este elemento. ¿Por qué? Porque entre 200 grados Celsius y 500 grados Celsius, tú tienes una reducción temporal en la capacidad de carga. Pero luego, ya superando esa temperatura, tú tienes una reducción permanente. Por ende, el elemento tiene que dejarse fuera de servicio. Algunos consejos de lo que tú no debes hacer al momento de utilizar estas maniobras, que me ha tocado visualizar en algunos países, es donde los operarios, por malas prácticas y querer hacer que el producto dure más, generan algunos procedimientos. ¿Cuáles son estos procedimientos? Por ejemplo, si les falta el gancho, compran algún gancho que no se encuentra certificado y ellos de alguna manera simplemente lo ensamblan. Por otro lado, también me ha tocado visualizar cuando la cadena presenta deformación o elongación, simplemente no encuentran mejor idea que poder soldar la cadena. Todos esos procesos no se deben hacer. Otras cosas que también me ha tocado ver es que cuando el elemento se encuentra sin el seguro, lo siguen operando. Eso nunca se debe hacer. Ahora bien, ¿qué hace único a Gorila frente a sus competidores? Acá se tienen que tener porque hay muchas diferencias. Número 1. Tal como mencioné, Gorila se encuentra certificado y amparado por dos normativas, la americana ASME 30.9 y la europea EN 818. Si bien es cierto, ambos te exigen una capacidad de carga de al menos que tú toleres de 4 veces el factor de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a levantar con una slinga que soporta 1 tonelada, de romper sobre 4 toneladas. Pero está bien, ¿pero qué nos hace diferentes y únicos? El común denominador que hay en el mercado es que simplemente no respetan la trazabilidad. Y eso hace muy diferente a Gorila. ¿Esto qué quiere decir? Todos los accesorios de por sí, ya sean eslabones, conectores, cadena, ganchos, etc., vienen con trazabilidad sobre relieve. Y no cualquier trazabilidad. Primero que todo viene con la capacidad de carga, con el número de lote, dimensión del elemento en milímetros, como también un número de lote. ¿Y por qué es importante tener la trazabilidad en el número de lote? Porque de alguna manera tú con eso puedes recabar la información incluso del proceso que se tuvo en el elemento con la colada del acero en cual se trabajó. Ahora bien, que además nos hace únicos e irreemplazables. Si bien es cierto, acá podemos tener un elemento que puede tener distintos códigos de lote, ¿cierto? Hagamos un ejemplo. Yo acá en este eslabón puedo haber tenido una colada de acero hecha el 2015.
un gancho el 2017, una cadena el 2020 y un gancho superior acortador el 2022. Esto quiere decir de que tengo distintas coladas de acero de mi proceso productivo, pero la etiqueta viene con una trazabilidad única, que es única e irrepetible. Si ustedes compran 10 slingas, tendrán 10 certificados. Y en este sentido, nuestro número único relaciona toda la información de la cadena. Y eso realmente es muy importante cuando tú tienes que tomar trazabilidad y tomar decisiones al momento de un criterio de remoción o cuando llega a haber un incidente o un accidente. Ahora bien, consejos prácticos que tú tienes que tener siempre al momento de inspeccionar. Ya lo he dicho anteriormente, de la cabeza a los pies. ¿Qué es la cabeza? ¿Qué son los pies? De toma a toma. Cabeza, pies. Y esto quiere decir de que lo ideal es que tú puedas tenerlo en algún mesón para revisar o bien también extendido en el piso. ¿Por qué es importante? Porque tú tienes que revisar de que el eslabón no se encuentre deformado, que su trazabilidad se encuentre, ya sea como mencioné anteriormente, con la marca, con la capacidad de carga, con un número de lote. En el caso de los conectores es importante poder revisar de que estén pivoteando de manera correcta. Hay veces que se pueden encontrar agripados y para encontrarse agripados hay dos caminos. Uno, o tiene deformación u elongación, o bien también se encuentra con suciedad. Para eso, la recomendación es que siempre anden con un aditivo a mano, en este caso podría ser un WD-40 o algo similar, para poder simplemente revisar si se encuentra agripado por suciedad o simplemente por deformación y elongación. Luego, cuando vayan bajando, se van a encontrar con la etiqueta. Recuerden, si no hay etiqueta, el elemento se va de baja. Y si hay etiqueta, también es importante revisar. ¿Y por qué es importante revisar la etiqueta? Porque en la etiqueta ustedes tienen que ver que se encuentre toda la información. Ahora bien, ¿qué es toda la información? Como he dicho anteriormente, la normativa, sea cual sea, americana o europea, te va a exigir lo siguiente: marca el fabricante, capacidad de carga, factor de diseño, normativa en cual se encuentran paradas y algún número de trazabilidad, ya sea único o un número de lote. Y tienen que revisar que se encuentre legible. Luego, al ir descendiendo, tienen que revisar la cadena. Y cuando yo mencioné de que estos productos se encuentran fabricados bajo un proceso de electrofusión, lo más delicado en la cadena al momento de revisar y que ustedes siempre tienen que inspeccionar es la unión de la soldadura. Es el punto de quiebre donde este elemento puede tener alguna fatiga material. Tal como mencioné anteriormente, en la cadena que se encuentra fabricado por un proceso de electrofusión, en la unión de soldadura es uno de los puntos críticos al momento de inspeccionar la cadena. Pero también para poder revisar si es que esto se encuentra con deformación o elongación en la cadena, ustedes tienen que tomar un pie de metro y en este caso pueden verificar de que mide 10 milímetros el eslabón. Por lo tanto, una prueba muy sencilla a realizar es por dentro del eslabón de cadena verificar la medida. Y esta, en este sentido, mide menos de 30 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Nunca debe superar 3 veces el diámetro de la cadena. Si tiene 1 milímetro de diferencia, dado de baja inmediatamente. Y por último, y no menos importante, revisar el gancho o algún conector que puedan encontrarse acá en la parte descendente. Tienen que revisar de que el gancho se encuentre trabajando, que no se encuentre agripado. Si se encuentra agripado, nuevamente pueden revisar con algún aditivo. También tienen que revisar que no se encuentre con una deformación superior al 15%. Y para poder comparar, sencillamente tienen que revisar la información del catálogo de su proveedor y después cotejar la información con algún pie de metro o algún otro elemento que les pueda servir de medición. Teniendo esas consideraciones, no habría problema en que ustedes puedan utilizar su maniobra de manera segura. Ahora, dato importante, si bien es cierto, resiste a altas temperaturas, preocúpense siempre de que el producto no lo pisen, no se tuerza, no se encuentre con chispazos de soldadura visible, ni también que haya sido manipulado por algún tercero no certificado en la manipulación de este elemento para poder fabricarlo. Sin más preámbulos, sin nada más que agregar, solamente me queda darle las gracias por haberse quedado hasta acá y sigan viendo el contenido que viene a continuación. Muchas gracias.